Llevo 947 días aplicando IA en diseño UX UI y voy a comprimir en este vídeo las lecciones más importantes que he aprendido en todo este tiempo. Yo soy Antonio Díaz Cueto y he cofundado Design Shapers, la mayor comunidad hispanohablante de diseño e IA. Así que vamos a darle diseñata. Los prompts importan, pero no tanto. Al inicio de esta nueva era del diseño parecían que los prompts eran la absoluta clave. De hecho, no sé si recuerdas que se llegó a hablar del rol del prompt engineer, que era esa persona que era experta en prompts y que entonces pues iba a ser prácticamente la única persona que hiciese falta. Todo esto de aquí tiene algo de cierto y es que es verdad que cuando interactuamos con la IA la mayor parte del tiempo lo hacemos con prompts o lo hacemos pidiéndole cosas mediante texto. Esto de aquí es cierto, pero lo que verdaderamente importa no son los prompts, es el contexto, porque para lo que sirve un prompt es para darle a la IA el máximo contexto posible de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, va a llegar mucho más lejos una persona que tenga conocimiento de una materia, aunque no sea experto en prompts, que una persona que sea el máximo experto en prompts y que tenga estas estructuras de prompt perfectas, pero que realmente no sepa muy bien qué quiere. Y es que aquí la experiencia sí que es muy relevante, aunque ojo, porque los juniors con la IA puede que tengan una ventaja importante respecto a los seniors, pero esto te lo voy a contar en un punto más adelante. Manejar herramientas ya no te protege. Hasta ahora había miles de personas que estaban cobrando un salario porque eran los únicos de su empresa que sabían manejar una herramienta. Llámalo Figma o llámalo Excel. Por lo tanto, cuando alguien necesitaba en esa empresa hacer un diseño, pues tenía que recurrir a esa persona porque era la que sabía manejar Figma, que es lo que hace falta, ¿no?, para diseñar. Pero la realidad es que esto está cambiando totalmente. Todos estamos viendo cómo las herramientas de IA permiten hacer grandes cosas simplemente hablando. Por lo tanto, ese tipo de barreras técnicas se está rompiendo y nosotros como diseñadores estamos pudiendo hacer cosas que, por ejemplo, hace un desarrollador y viceversa. Y ojo, porque con esto no estoy diciendo que no aprendas a usar herramientas de IA, más bien todo lo contrario. Eso es imprescindible, pero hay que entender que eso ya no va a ser la gran barrera de entrada, porque el día que un product manager o un developer con un prompt se tire un diseño con un prompt, ¿no?, con esa cosa que no importa, ¿no?, es broma, pero el día que un product manager o un developer con un prompt se tire un diseño que a nivel visual al menos no va a estar nada mal, ¿qué va a pasar? ¿Ya entonces va a hacer él tu trabajo? Pues teóricamente no debería de ser así, ¿no? Pero eso es lo que podría suceder si hasta la fecha tu defensibilidad y tu valor ha estado en manejar una herramienta. ¿Qué cosas, en cambio, no van a ser tan fácilmente sustituibles? Pues hacer las labores propias de un diseñador en el sentido más amplio, más original de la palabra. Tal vez otros roles que no sean diseñadores no van a ofrecer soluciones, por ejemplo, tan usables o tan intuitivas como tú, o tal vez no van a tener todo ese conocimiento de diseño que tú tienes y, por lo tanto, por más accesible que sea una herramienta, el resultado no va a ser el mismo. Por lo tanto, quédate con que tu propuesta de valor tiene que ir más allá de manejar herramientas, pero cuidado, porque es totalmente imprescindible que conozcas y que uses las herramientas de inteligencia artificial que están transformando cómo diseñamos. Por eso, por mi parte, he preparado un Notion donde recojo todas las herramientas de IA que sí que funcionan. He probado más de 70 y las que de verdad vas a usar están en el Notion. Las tienes ordenadas por caso de uso para que sepas perfectamente cuándo usar cada una. Además, en el Notion también vas a encontrar un GPT que te ayuda a subir tu nivel de IA en diseño y un diccionario con todos los conceptos de IA que los diseñadores deberíamos conocer. Es gratis y tienes el link en la descripción, así que ya me cuentas si te sirve este Notion, diseñata. El diseño visual seguirá importando. Desde hace tiempo, desde que salió la IA, hay un discurso donde parece que el UI no va a tener ningún tipo de valor, porque como Figma Make o V0 o Lovable te generan interfaces súper rápido que son bastante correctas, ¿no?, hay que decirlo, pues entonces parece que ya prácticamente cualquiera va a ser capaz de tirar UI. Y eso efectivamente es cierto, cualquier persona va a ser capaz de tirar una UI correcta, que cumple. Sin embargo, precisamente por eso el diseño visual va a ser más importante que nunca. Y es que el diseño visual lo que verdaderamente es posicionamiento de marca, es comunicación. Por lo tanto, si tú quieres que tu empresa tenga un posicionamiento diferencial, que en la mayoría de casos es lo que le interesa a una empresa no le interesa por norma general ser absolutamente commodity, sino que le interesa tener marca, ¿no? Porque la marca es un valor intangible que además precisamente es lo que interesa cultivar en la era de la IA, ¿no? Pero bueno, ¿todo esto a qué nos lleva? Pues que si vamos hacia un mundo donde todo va a ser genérico, donde todo va a tener un visual promedio, ser una persona capaz de hacer propuestas visuales
que consigan diferenciación y posicionamiento para una marca, eso va a ser valioso. Sí que es cierto que el UI designer súper promedio, que no sea especialmente creativo o que no sea súper bueno técnicamente, que a lo mejor tiene más por la vía del design, system specialist, etcétera, pues ese UI designer tan promedio, es cierto que a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero un buen UI designer que quiera evolucionar hacia la vía más visual va a ser un activo valioso para una empresa. Porque cuando los ojos humanos ya estén totalmente cansados y estén trillados de ver los mismos diseños genéricos una y otra vez, cuando veamos algo diferente sabremos que esa empresa es diferente. La actitud puede valer más que la seniority. La IA ha sido un cambio de paradigma total que a todos nos ha requerido invertir tiempo. Es decir, si tú quieres aprender a dominar las nuevas herramientas, los nuevos procesos, a diseñar tal y como se está diseñando a día de hoy, todo esto requiere tiempo, requiere invertir horas. Y esto de aquí es cierto que si no lo puedes hacer en tu empresa, porque tal vez pues, tu empresa tiene ahora mismo otro foco o no tiene esta mentalidad, ¿no? Un poco de esta nueva era, pues es cierto que puede que tengas que hacerlo fuera de tu trabajo, ¿no? Y esto requiere pues energía. Y esta energía, este nivel de inversión, dedicación, de tiempo, es cierto que hay muchas personas senior que a lo mejor no pueden hacerla o tal vez pues no quieren hacerlo incluso, ¿no? Puede bien que sea porque lleven ya pues muchos años trabajando y estén algo cómodas en su situación y entienden, bueno, pues que esa ya es un poco su forma de vida y ya tienen ese puesto relativamente garantizado, o también puede ser que es que, oye, pues tengan otras prioridades ahora mismo en la vida, ¿no? Sea como sea, es cierto que hay muchas personas que tienen una cierta seniority que no se están adaptando a esta nueva época del diseño. Y esto de aquí, por una parte, es una pena, porque una persona que tenga una cierta seniority y que además se apalanque en la IA puede llegar a lograr cosas increíbles, que a lo mejor un junior pues no lo va a lograr tan fácilmente. Pero aquí viene la contrapartida, y es que un junior que sí que tenga esas ganas de invertir tiempo, de invertir energía, que además muchas veces pues son personas pues tal vez más jóvenes, ¿no? Y que entonces pues su vida puede que sea otra. Pues a lo mejor sí que está dispuesto a invertir esa energía a aprender, a estar como loco aprendiendo Cursor, Figma Make, Lovable. Y ese junior puede que, no en un día, no en una semana tampoco, pero puede que con el tiempo le haya ido comiendo terreno a ese senior, porque a día de hoy hay empresas que prefieren a un junior que esté pues muy motivado, que tenga el mindset de hoy día, que esté muy adaptado al cambio, que ya esté construyendo cosas con IA, etcétera, a una persona pues muy senior, pero que tal vez se haya quedado en una época anterior. La IA solo amplifica lo que ya eres. Y esto de aquí no es la típica reflexión un poco cursi de la IA te potencia o la IA aumenta quién eres. No va de eso. Va de que realmente si tú eres una persona curiosa, inquieta, que siempre ha querido crecer y aportar más, la IA te va a permitir hacerlo aún más. Ahora bien, si siempre has sido una persona, pues tal vez que has tratado de buscar atajos, que has tratado siempre un poco de esquivar cierta profundidad en el conocimiento, etcétera, pues la IA te va a permitir ser aún más conformista y generar cosas aún más estándar. Un ejemplo, si a nivel visual siempre has sido una persona muy detallista, que por ejemplo hacía diseños muy cuidados, que tratabas que tus propuestas fuesen interesantes, pues la IA te va a permitir llevar esas ideas aún más lejos. Vas a poder probar cosas nuevas, probar nuevos estilos o incluso disciplinas que a lo mejor antes no dominabas, como por ejemplo el 3D o la ilustración, por ejemplo. Pero si en cambio antes pues tú ya te conformabas un poco con lo primero que te salía, pues guess what, adivina qué, la IA te va a permitir ahora conseguir más rápido ese output estándar. Y esto de aquí aplica a todo. Si antes, por ejemplo, eras alguien que hacía mucho research, que daba mucha importancia a entender a los usuarios y a testear constantemente, pues la IA te va a ayudar a hacer más test, a generar mejores análisis y a, en definitiva, obtener insights más profundos. Pero si nunca hacías eso, pues la IA te va a permitir saltarte ese paso de una forma pues aún más a lo grande, ¿no? Porque vas a poder prototipar algo directamente, hablas con 3 usuarios sintéticos y ya está, ¿no? Y que la IA te defina el problema. Por lo tanto, la IA no va a corregir cómo eres a nivel personal, porque todo esto tiene que ver con la persona. Si siempre has sido alguien, por ejemplo, acostumbrado a hacer cosas que requerían un cierto esfuerzo,
que tenías que enfrentar una cierta incomodidad, pues la IA te va a amplificar y va a ser que con el mismo esfuerzo que hacías antes, en lugar de que tu output sea de 1, pues ahora sea 5 veces mayor. Vuelve a los fundamentos del diseño. Y esto de aquí es algo bastante clave, que es volver a lo que permanece. Y no va de algo que tal vez has podido leer o escuchar que nos hace sentir bien, como no, la IA nunca va a poder hacer tal cosa como nosotros los diseñadores. No va por ahí, va de que entender los fundamentos del diseño te interesa porque le das defensibilidad a tu trabajo. Piénsalo, si ya la IA le permite a un product manager o a un developer generar ciertos entregables que puede que a día de hoy estés haciendo tú, como puede ser pues una arquitectura o un wireframe, por ejemplo, si eso de ahí ya van a poder hacerlo ellos, ¿por qué lo vas a seguir haciendo tú? Pues la realidad es que para que eso tenga algún tipo de defensibilidad, debes de conocer bien cuáles son los fundamentos del diseño. Tú debes de hacer eso porque tú eres diseñador. Tú sí que deberías saber cómo crear experiencias memorables, cómo hacer cosas que hagan mejor y más fácil el día a día de las personas. Tú deberías de saber cómo el ser humano interactúa con la tecnología, porque eso es lo que te hace diferencial como diseñador. Por lo tanto, esto de aquí no lo digo para hacerte sentir bien, ni es una afirmación para que sientas que eres totalmente imprescindible, sino lo digo porque verdaderamente te interesa aprender diseño. Porque si lo único que sabes es, por ejemplo, bueno, pues de tecnología, de cómo se trabaja en producto, bueno, todo eso de ahí también se va a hacerlo un product manager o un developer y además no se les da nada mal. Además, piensa que en un mundo que está en constante cambio, el diseño tiene cosas que van a permanecer. Y es que a día de hoy estamos diseñando pues mayormente para móviles y ordenadores. Pero en el futuro tal vez diseñemos para gafas, por ejemplo. Y en el futuro puede que ni siquiera diseñemos para interfaces visuales, sino interfaces de voz o incluso, pues no sé, para interfaces que se controlen por el cerebro como Neuralink de Elon Musk, ¿no? ¿Y qué tiene todo esto en común? Pues que siga habiendo problemas que resolver y seres humanos interactuando con la tecnología. Y todo esto de aquí sabe bien cómo abordarlo un buen diseñador. Por cierto, si has llegado hasta aquí, entiendo que es porque estos aprendizajes sobre IA y diseño te están aportando valor. Yo, por mi parte, voy a seguir haciendo vídeos como este y si tú te suscribes, no te vas a perder ninguno. Si quieres crecer como diseñador en la era de la IA, suscríbete. Ten conocimiento del mundo real. Y con esto me refiero a los sectores físicos. Es cierto que hay una gran parte de la economía que está construida sobre estos sectores, sobre lo que son los sectores que dan soporte a las necesidades básicas. Al fin y al cabo, hay cosas que el ser humano debe de hacer sí o sí, pues comer, dormir y cosas como, por ejemplo, pues viajar, por ejemplo, o la banca, ¿no? Porque el ser humano pues tiene que manejar dinero, algún tipo de forma de intercambio de valor, sí o sí, ¿no? Y claro, sobre todos estos sectores que son los esenciales, que cubren las necesidades que un ser humano siempre va a tener, hay un montón de sectores económicos que están construidos sobre esto. De hecho, lo normal es que si eres diseñador es que trabajes en una empresa o tengas un rol que dé soporte a este tipo de sectores principales. Pues a lo mejor trabajas en una empresa, trabajas a lo mejor en un banco, pero realmente lo que estás haciendo es dar soporte a esa necesidad primaria del banco. O a lo mejor trabajas, por ejemplo, haciendo un software de recursos humanos, que lo que hace es dar soporte a otras empresas que o bien están en un sector principal o bien dan soporte a una que sí que está en un sector principal. Por lo tanto, en última instancia, todo responde a las necesidades básicas del ser humano. El problema de la IA es que está haciendo que todo lo que sea tecnológico cada vez vaya a estar más automatizado. Entonces, a lo mejor hay startups, por ejemplo, que antes tenían mucho sentido, pero es que a lo mejor esa startup la ha sustituido un agente de IA, por ejemplo, o lo ha sustituido, no sé, el nuevo lanzamiento del nuevo modelo de OpenAI. Por lo tanto, si todo lo tecnológico cada vez se va a ir matando porque la propia tecnología lo va a ir resolviendo de una forma más óptima y más simple, cada vez tienes que acercarte más a la economía real, a lo que son las necesidades reales del ser humano, que es aquello que no va a ser destruido pues de ninguna forma. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues no te estoy diciendo que cojas ahora mismo y ya te saques tu certificado de granjero, que bueno, yo no sé si eso existe, ¿no? O que te pongas a cultivar tomates o a cuidar cabras, no estoy hablando de eso. Pero creo que tiene valor entender bien ciertas cosas del mundo real.
Por ejemplo, ser un diseñador que entiende muy bien cómo funciona la banca, por ejemplo, aunque bueno, la banca es uno de los sectores menos reales que hay, ¿no? Pero por ejemplo, cómo funciona la energía. Y a lo mejor eres una persona que eres diseñador, pero tienes mucho conocimiento técnico de cómo funciona la demanda eléctrica o de cómo un país gestiona su energía. No digo que tengas que ser ingeniero de la energía, pero si entiendes bien algo del mundo real, vas a tener un valor añadido diferencial como diseñador. Y ya no vas a ser alguien que solamente entiende de tecnología, de diseño y que bueno, que lo va aplicando un poco a todos los sectores, ¿no? Sino que puedes ser alguien que tiene un conocimiento muy real sobre algo que no va a caducar. Por lo tanto, tu perfil puede estar más especializado y entonces ser más valioso. No pierdas tiempo negando el cambio. Desde que salió la IA ha habido muchas veces un discurso por alguna parte de la sociedad de que esto de aquí no va a ser para tanto, de que esto ya va a pinchar pronto, que es una burbuja, o de que va a ocurrir como ocurrió pues tal vez con los NFTs, ¿no? De que esto de aquí es algo que en breve va a caducar. Y yo no digo que la realidad de la IA sea la que 4 gurús te están vendiendo, que parece que de aquí a mañana ya todo va a cambiar y ya la mitad de la población va a perder su empleo y que la IA va a hacer todo. Yo no estoy diciendo eso, pero creo que todos podemos tener un cierto consenso de que esto de aquí sí que tiene un valor real. Cualquiera que haya usado inteligencia artificial aplicada a su trabajo durante un tiempo razonable se ha dado cuenta de que esto es real, que tal vez tiene limitaciones, 100%, que hay cosas que a día de hoy, y ojo, esa es la clave, a día de hoy no hace bien al 100%, totalmente, pero sí que creo que esto de aquí va a transformar el diseño y probablemente la sociedad tal y como lo conocemos. Por lo tanto, yo no invertiría mi tiempo autoconvenciéndome de que lo que está ocurriendo no es real o de que hay cosas que jamás va a poder hacer. No invertiría tiempo en eso. Me parece perfecto, y esto sí que me parece algo correcto, que tú, siendo una persona que tiene integrada la IA, que la usa, que ha entendido bien que esto está pues cambiándolo todo, pues que conozcas los límites que tiene y que lo hables con tus compañeros o con quien sea y que digas, oye, mira, aquí la IA ahora mismo no está muy fina, esto de aquí no lo hace bien, cuidado con esto, aquí está fallando muchísimo, esto de aquí es una conversación lógica. Pero yo de lo que estoy hablando no es de esto, no es de señalar los límites y los casos de uso que no los hace del todo bien. Hablo de negar por completo esta nueva realidad y de refugiarse de lo que se viene negándolo, diciendo que esto de aquí no va a pasar, riéndose sin probar realmente lo que la IA puede hacer. Todos recordamos, por ejemplo, las burlas que hubo por el vídeo que la IA generó sobre Will Smith, ¿no? Que salía Will Smith comiendo espaguetis. En cambio, a día de hoy creo que todos sabemos bien lo que la IA puede hacer a nivel de vídeo y solamente han pasado un par de años. El problema de todo esto es que cuando tú inviertes tu tiempo en decir que la IA es algo pues que va a ser irrelevante o que va a pasar, lo que verdaderamente estás haciendo es sabotearte, porque mientras que estás dedicando tiempo a eso, y no solamente una inversión de tiempo, sino inversión mental incluso, ¿no? Hay otro grupo de diseñadores y de personas en general que, siendo conscientes de que la IA tiene limitaciones, de que hay cosas en las que falla, sí que están yendo hacia el futuro. Personas que están cada vez aportando más, que como diseñadores están llegando más lejos. Y lo más grave es que durante esos 2, 3 o 5 años que a lo mejor has estado un poco pues menospreciando a la IA, esos diseñadores ya tienen una carrera distinta, ya se han transformado. Y en todo ese tiempo puede que hayas sido una persona menos atractiva para las empresas. Y no solo por lo que puede que no sepas, porque pues tal vez no manejes herramientas de IA, sino porque puede que hayas demostrado una mentalidad un poco que niega el cambio, un poco conservadora en ese sentido. Y es que el coste de cada camino, el de la persona que abraza la IA y el de la persona que la niega, es diferente, tiene un coste diferente. Y me explico, si tú eres una persona que ha invertido su tiempo en decir que la IA no va a ser para tanto, que esto no va a cambiar nada, y al final estabas equivocado, ¿qué ha ocurrido? Pues que te has quedado fuera del mercado laboral, que ha habido un conjunto de diseñadores que te han pasado por delante. En cambio, si eres ese diseñador que cree que la IA va a cambiarlo todo, que está como loco, que está obsesionado probando herramientas, explorando cosas nuevas, y al final la IA no era para tanto,
¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que ha aprendido muchas cosas nuevas, que ha mejorado y que ahora va a haber cosas que va a poder hacer mejor y más rápido. Tal vez no fue la gran revolución, pues a lo mejor no, pero desde luego esa persona es un mejor diseñador. Desapégate de tu identidad profesional. Durante muchos años hemos tenido muy claro qué significa ser UI designer o qué significa ser UX designer. Sin embargo, desde el momento en el que cada vez más personas van a poder entrar en nuevos campos, desde el momento en el que un product manager va a tirarte una interfaz que va a estar correcta, ¿qué ocurre? Ahora ese Product Manager es UI Designer. Y es que si entendemos que un rol es una forma rápida de encapsular un conjunto de tareas y responsabilidades que le asignamos a alguien, que en este caso sería un UI Designer, ¿qué ocurrirá cuando esas tareas y responsabilidades las haga otra persona? Pues la realidad es que puede que no pase tanto, porque lo que realmente existe no son los roles es una agrupación fácil pues para que las personas nos entendamos más rápido, ¿no? Lo que realmente existen son las necesidades. Eso es lo que verdaderamente da forma a un rol. Y en el momento en el que una necesidad desaparece, el rol también desaparece. Esto de aquí ha pasado toda la vida. En su día existía un rol que era el de ascensorista, que era una persona que estaba dentro de un ascensor y se dedicaba a pulsar los botones, a darle la bienvenida a la gente que entraba al ascensor y a ir cantando el número de los pisos mientras que el ascensor subía, ¿no? Pues piso 1, piso 2, piso 3. Este rol, el ascensorista, vemos que a día no tiene ningún tipo de sentido. ¿Pero por qué? Porque esa necesidad ha desaparecido. Por lo tanto, si tú, en lugar de ser un rol como tal, eres una persona que resuelve problemas, eso siempre va a tener sentido y siempre va a estar aportando. Lo que tiene sentido no es tanto que te identifiques como un UI designer o UX designer, sino como una persona que tiene un skill set, o sea, un conjunto de habilidades y con esas habilidades resuelve problemas. ¿Qué problemas? Los que sean. ¿Qué habilidades? Pues bueno, hoy tienes habilidades de diseño, a lo mejor de diseño visual, etcétera, pero si vas evolucionando esas habilidades, siempre puede haber problemas que resuelvas y eso de ahí es lo que puede permanecer. Hazte muy bueno en lo humano. Desde hace mucho tiempo, una de las ideas que más nos gusta escuchar porque nos hace sentir bien y cómodos es que la IA hay cosas que nunca va a poder hacer porque eso son cosas de humanos. Pero aquí hay una realidad y es que la mayoría de seres humanos no son especialmente extraordinarios haciendo cosas de humanos. ¿Qué cosas, por ejemplo, podemos decir que son propias del ser humano? Tal vez la creatividad. Pues la mayoría de seres humanos no son extraordinariamente creativos. O tal vez, por ejemplo, la empatía. Pues la mayoría de seres humanos no son extraordinariamente empáticos. Por lo tanto, aquí, ¿qué tiene sentido? Porque si la IA va a ser buena haciendo esa creatividad promedio, ofreciendo esa empatía promedio, pues lo que tiene sentido es ser al menos extraordinariamente bueno en algo que sí que sea humano, ser un humano extraordinariamente bueno, al menos en una faceta. ¿De qué estoy hablando, por ejemplo? Pues de cosas como ser una persona atrevida, como ser una persona valiente, como ser una persona resiliente, por ejemplo. Y es que, por ejemplo, si tú tienes que ir a hablar con alguien, tú tienes que tener una conversación incómoda con una persona, porque así debes de hacerlo, porque tienes que ir a vender tu producto a un grupo de gente que no conoces y tienes que entrarle y tienes que ponerte a hablar de su producto. Si tienes, por ejemplo, que facilitar un workshop moderando y manejando personas, que es algo que no es sencillo, todo esto que estás haciendo es profundamente humano y es incómodo. La incomodidad es algo que nunca la IA nos va a hacer enfrentarla, porque es algo que va innato al ser humano. El ser humano no quiere hacer cosas incómodas. El ser humano no va a ser nunca especialmente atrevido, especialmente valiente si la situación no lo requiere, ¿no? Por lo tanto, si eres una persona que es capaz de ser muy bueno haciendo esas cosas que por más IA que haya el ser humano no va a cambiar, pues eso de ahí tiene un valor. Trabaja en un equipo donde se use IA. De aquí a un tiempo se va a notar mucho la diferencia entre personas que han estado durante años en un equipo y una cultura que ha estado en el estado del arte y que ha adoptado esta nueva forma de diseñar y entre personas que no. Por lo tanto, si tal vez ahora mismo estás en una empresa donde estás en una buena situación, tal vez a nivel económico o de posición o de condiciones y ahí pues estás bien, o tal vez a lo mejor estás en búsqueda laboral, pero estás viendo ofertas de empresas que pagan bien, que tienen buenas condiciones, remoto, etcétera. Pero son empresas que están fuera de la IA, que sabes que están muy a la antigua y no tienen pinta de cambiar.
eso podría ser contraproducente. Porque puede que empieces a ganar más dinero ahora y que sea una buena apuesta a muy corto plazo. Porque ahora a lo mejor pues efectivamente te van a pagar bien. Pero en el largo plazo lo que verdaderamente estás haciendo es devaluar tu valor como diseñador. Por lo tanto, ahora mismo puede ser más interesante estar en una empresa que a lo mejor pues no pague tanto, cosa que esto tampoco es tan así, porque normalmente una empresa que está tan a la vanguardia, etcétera, pues suele pagar bien, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que te vas a una startup que a lo mejor no es la que te ofrezca el mejor salario, pero es una startup AI native, ¿no? Es decir, que tiene la IA en su core, que el producto es de IA, de hecho, ¿no? Que además sabes que los founders están como locos por la IA, pues puede que eso de ahí sea una mejor inversión en tu carrera que irte a un sitio con que las condiciones sean mejores, pero que a largo plazo, en el acumulado, tu valor como diseñador haya disminuido. La velocidad importa. Normalmente con la IA se suele poner el foco en que ahora puedes hacer todo mucho más rápido, en que puedes entregar las cosas en la mitad de tiempo. Eso de ahí está muy bien. Pero la velocidad, por lo que verdaderamente es importante, es porque te ayuda a probar más cosas. Y esto es algo bastante clave. Y es que para extraer conocimiento de algo, para obtener un aprendizaje, tienes que hacer cosas, tienes que probar cosas nuevas. Y antes el coste de probar cosas era mucho mayor. Si tú antes querías, por ejemplo, probar un prototipo con usuarios, pues tenías que construir ese prototipo y si tenía una cierta complejidad, pues en Figma no es tan obvio. En cambio de ahí pues puedes tirar de Figma Make o de Lovable, que te va a permitir construir prototipos más complejos en un tiempo mucho menor. Y esta capacidad de probar más te lleva a mejores resultados. Piénsalo, si antes en un tiempo concreto podías probar una cosa, obtenías un aprendizaje, es decir, una oportunidad de aprender. Pero si en ese mismo tiempo ahora puedes probar 5 cosas, estás aprendiendo 5 veces más. Estás comprimiendo tu ciclo de aprendizaje. Mientras que otra persona en ese tiempo solo ha tenido una oportunidad de aprender o de testear algo, tú lo has hecho 5 veces. Y cuando esa persona lo haya hecho por segunda vez, tú ya lo habrás hecho otras 5. Por lo tanto, ya son 10 aprendizajes que tú llevas frente a la persona que haya ido más lento, que solo llevará 2. Y lo importante de esto es el efecto compuesto, que hará que de aquí a medio año o un año tú hayas acumulado una cantidad de lecciones y de aprendizajes enorme, mientras que una persona que aún pues, no esté iterando tan rápido no habrá descubierto. Y es que normalmente para llegar a cierto nivel en una disciplina tienes que cometer errores. Si tú quieres llegar a ser un diseñador top o un emprendedor top, lo que te va a ocurrir no es que encadenes perfectamente todas las decisiones y aciertes en una y otra hasta tener 100 decisiones encadenadas perfectas y entonces pues ya tienes tu empresa unicornio. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que te vas a equivocar mucho, vas a probar muchas cosas, vas a ir acumulando muchos aprendizajes y entonces después de todo eso puede que tomes decisiones mucho más acertadas. Por lo tanto, cuanto antes cometas esa serie de equivocaciones que todo el mundo tiene que cometer, antes vas a estar en la posición que deseas. Y es que no existe el camino de tomar solo decisiones acertadas. Realmente solo hay 2 caminos, el de nunca intentarlo y entonces pues así no vas a tomar nunca decisiones erróneas ni tampoco acertadas, simplemente pues no vas a avanzar, o el camino de actuar y por lo tanto de equivocarte y aprender. Solamente existen estos 2 caminos y la realidad es que cuanto más pruebes, más te vas a equivocar, más aprendizajes vas a obtener y más lejos vas a llegar. Y para todo esto la velocidad que te da la IA es totalmente diferencial. Lanza productos reales. Sé un constructor. El vibe coding ha hecho que la barrera de entrada a construir cosas reales y que funcionan sea más baja que nunca. Cada vez el diseñador que solo y exclusivamente se quede en Figma va a ser visto como un diseñador del pasado, como alguien que en una época se quedó pues haciendo diseños pixel perfect en Figma, que estaban muy bien, pero que nunca dio el siguiente paso. Y es que en la era de la IA el único camino para conservar y para hacer más valioso que nunca, de hecho, tu rol de diseñador es subir el nivel, es aumentar tu capa de valor. Y esto de aquí consiste, entre otras cosas, en llevar tus diseños más lejos. Como por ejemplo es ser una persona
que sabe no solo diseñar algo, sino implementarlo. Ya te digo que no tienes por qué ser capaz de hacer el nuevo YouTube o el nuevo Instagram o hacer el producto más complejo del mundo, sino simplemente ser alguien que entiende bien cómo se construye un producto y que, por ejemplo, sabe hacer pequeños cambios, que sabe hacer iteraciones en el frontend, por ejemplo, o que incluso si el producto es pues sencillo, como puede ser una landing, tú mismo sabes crearlo y lanzarlo a producción. Que ya no hay muchas excusas para decir que yo soy diseñador y yo solo hago esto, yo no toco de nada más. Porque va a haber otros diseñadores que, además de ser buenos diseñando, sí que hagan más cosas, sí que lleguen a otras áreas. Y es que esto, además de convertirte en un mejor diseñador, también te pone un poco en el founder mode que decía el CEO de Airbnb, ¿no? Te pone en modo emprendedor, porque te obliga a responsabilizarte de todo el proceso. Te hace una persona más capaz de hacer algo desde el inicio hasta el fin, y esto hace que cambies tu mentalidad por completo. Ya no solamente vas a pensar como un ejecutor, sino empiezas a pensar como alguien que crea soluciones reales que pueden existir en el mundo, y te empiezas a dar cuenta de lo que significa sacar un producto adelante, de lo que implica tomar decisiones de negocio, priorizar, entender a los usuarios y, pues en definitiva, hacer que un producto funcione y te lo compren. Y es que el vibe coding habilita a los diseñadores a hacer algo que siempre ha sido un anhelo de los diseñadores, que es hacer que sus diseños no solo se queden estáticos, sino que funcionen, sino verlos en producción. Ese es el siguiente paso natural de un diseñador en la era de la IA, que es convertirse en constructor. Y si tú quieres saber cómo hacerlo, cómo usar el vibe coding para construir productos reales, te cuento todo lo que tienes que saber sobre vibe coding en este vídeo.